Bueno, un saludo para todos ustedes en esta maravillosa mañana. Queremos enviar un saludo muy especial a toda la congregación que nos observa a través de nuestro canal de YouTube, de la comunidad cristiana Luz y Vida. Para ustedes hoy también queremos impartirle una palabra de parte de Dios. Así que comunidad cristiana Luz y Vida, Barinas, Venezuela, damos un aplauso de bienvenida a la gente que nos observa a través de nuestro canal de YouTube Luz y Vida. Es lo mejor que podemos hacer: alabar, adorar, bendecir, agradecer a Dios en medio de todos los momentos, buenos, malos, no tan buenos. Alabarle mientras todas las cosas nos salen bien. Es fácil alabarle, adorarle, ¿verdad? Pero cuando las cosas no van tan bien, qué difícil es, óigame, no se me distraiga, qué difícil es, pero qué efectivo poder adorar al Señor. Pablo y Sila, míreme para acá. Pablo y Sila, después de tener una gran victoria, un respaldo de Dios extraordinario, un respaldo de Dios tangible, palpable, visible. Predicar, ver gente salvarse, orar por los enfermos y verlos sanar, ver milagros y maravillas. A causa de eso fueron llevados a la cárcel. Pero antes de ser encarcelados en el calabozo más adentro, donde no había electricidad ni baños, nada de eso, con los pies amarrados, encadenados, y además de eso, azotados, golpeados con el látigo, 40 azotes, menos uno, como dicen por allí, con su cuerpo maltratado. La Biblia dice que a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche. La medianoche tal vez sí es inapropiado. Yo le alabo en la mañana, le puedo alabar hasta antes de acostarme en la noche, pero a la medianoche, cuando la oscuridad está en su pleno apogeo, obviamente que no se refiere a la hora, pero sí se refiere que las tinieblas tal vez están golpeando, tratando de cubrir, tratando de opacar, tratando de impedir que nosotros podamos ver la luz. En ese momento, Pablo comenzó a cantar alabanzas, comenzó a adorar, y hubo un fenómeno, sucedió algo poderoso, algo maravilloso, que es lo que ocurre cada vez que usted dispone a adorar a Dios, pase lo que pase. Dice la Biblia que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, hermanos. Diga conmigo, sacudidos. Los cimientos, a veces vemos la gente aplaudiendo con las manos allí pesadas, vemos la gente distraída, mirando a todos lados, miran al que toca, miran al que canta, miran al que danza, y está bien. No es que debemos de tener los ojos trancados todo el tiempo, como dijo un hermano, de vez en cuando echamos una miradita, porque eso también nos anima a poder ver lo hermoso de la danza cuando están haciendo esos pasos, y eso nos inspira. Pero hay momentos de ver hacia adentro al mundo espiritual. Eso es lo que sucede cuando usted dispone a adorar a Dios sin música, desafinado muchas veces, con gripa como la que estoy pasando, no importa, pero cuando sale de tu interior, sale de tu espíritu una alabanza para Dios, los cimientos tienen que ser removidos. Eso tiene que pasar. Los cimientos de la cárcel fueron removidos de tal manera que las rejas, las puertas se abrieron, y la Biblia dice algo importante. Escuche, mientras Pablo y Sila cantaban himnos, no había un coro, no había una compañía, no había una coral, no había una orquesta, no había ¿cómo llaman ahora eso? Una banda, no había nada de eso. Pero la Biblia dice que mientras adoraban los presos, digan los presos. ¿Cuántos presos hay
esperando que una iglesia, que un hombre, que una mujer, que un pastor, que un líder adore a Dios de una manera genuina, que se pueda sumergir, que pueda entrar. ¿Cuántos presos hay? No físicamente, espiritualmente, presos en sus pensamientos, en el área emocional, presos tal vez de ellos mismos, de sus pasiones, de los vicios, de una cantidad de cosas. Los presos oían. Me imagino que era una cárcel grande y mucha gente, pero a la medianoche, en el silencio de la noche, se escuchó una alabanza, una adoración que brotó de las bocas de un apóstol. Imagínese usted, de un apóstol que no estaba tal vez queriendo manifestar felicidad porque estaba durmiendo en la mejor cama, en el mejor colchón, con el aire a todo dar, o porque le estaban dando un masaje, o porque no, sus espaldas ardían, había dolor, su piel desgarrada, pero eso no impidió que saliera de su boca una alabanza. Y en medio o a la medianoche, en medio del dolor, en medio de todo este sufrimiento como apóstol por causa de Jesucristo, hizo que su alabanza pudiera remover los cimientos de esa cárcel. Los presos los oían, las puertas se abrieron, un terremoto ocurrió allí, grandes cosas comenzaron a pasar. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios espera eso de la iglesia hoy. Wow, Dios espera eso, hermano. ¿Sabes qué? Hemos decaído en lo que es nuestra adoración. Nuestra casa tiene una marca, tiene un sello. Nuestra casa tiene un sello, que somos gente de adoración, pero no podemos volvernos profesionales. Tenemos que ser gente genuina, tenemos que ser gente que lo haga con sentido, que lo haga con revelación, como dice la canción aquella vieja que muchas veces no nos gusta por lo que dice: cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cuando levanto mis manos, ¿qué más? Nueva fuerza. Cuando levanto mis manos. Y a veces decimos, esa canción no, pero la verdad es que mucha gente viene a este lugar que ni siquiera tiene fuerza para levantar sus manos. Practiquemos por lo menos esa canción. Cuando levantas tus manos, te rindes, cosas comienzan a suceder en tu vida. Se va la depresión, se va la pesadez, se va la pereza, se va, hermano, cualquier cosa que esté impidiendo. Cosas tienen que pasar. Tenemos que ser esa gente que cada vez que nos reunamos, 2 o 3, así hayan 50, 200, 300, lo que Dios nos permita, tenemos que provocar algo grande en medio de nosotros. Aquí tienen que suceder milagros de salvación, milagros de sanidad, milagros de restauración. La gente tiene que ser conectada en la presencia de Dios, tiene que tener un encuentro con Dios. Aló. ¿Cómo es que 2 personas solamente, no en el mejor momento de su vida, sino podríamos decir en el peor momento de su vida, levantaron una alabanza para Dios a la medianoche y produjo, hermano, que los cimientos del infierno, porque las cárceles, eso es lo que representan. No hay otra mejor representación de lo que es el poder del infierno. Una cárcel representa eso: la soledad, la inmundicia, la oscuridad. Eso es lo que representa. ¿Cómo es que hicieron que los cimientos fueran removidos y que esa cantidad de presos que estaban allí fueran libres? Pudieron haberse ido, pudieron haber salido, pudieron haber huido, pero el propósito de Dios no era que ellos huyeran. Sencillamente era mostrar su favor, mostrar su gloria, mejor dicho, a favor de un hombre que también estaba preso, que también estaba encarcelado, aunque no estaba teniendo no tenía una sentencia sobre él. Pero ese pobre hombre, el carcelero, por ejemplo, ese pobre hombre no sabe cuántos años tendría de ser el carcelero de aquella cárcel. También estaba preso porque tenía que vivir, tenía que convivir, tenía que comer, tenía que dormir, tenía que participar del mismo ambiente de aquel lugar. Había un propósito de Dios para este hombre y su familia. Aló. Porque no solamente él, sino también su familia sufría las consecuencias de ser: mi papá es el carcelero. ¿Verdad? La obra que hizo Dios fue a favor de una familia. Amén. Qué terrible que cuando sucede todo esto y el carcelero ve que las puertas están abiertas, dice la Biblia que inmediatamente agarró su espada para suicidarse. Eso muestra la situación y la condición de depresión en que este hombre vivía.
Aló, se da cuenta porque hay presos físicos, físicamente están presos, privados de su libertad, pero también como hay presos espirituales. Él estaba preso, aunque no estaba ahí encerrado en un calabozo, pero imagínese usted el suicidio. ¿Cuántas personas están aquí y ante su dolor, ante su depresión, ante su falta de respuesta a sus peticiones, a sus expectativas, han contemplado la posibilidad de un suicidio? Aló. ¿Han considerado la posibilidad de un suicidio? Y están considerando que sería la salida para ponerle fin a su sufrimiento, para ponerle fin a su mala situación, para ponerle fin. Y como son cristianos, y como yo siempre digo, y algunos se ríen, como son cristianos y han leído la Biblia y saben que el suicidio es condenado por Dios, que alguna persona que se suicide no le va a ver el rostro a Dios, se va para el infierno, pues, ¿me entendió? Ok, porque quedan así, bueno, listo. Si alguien se suicida, no se salva. Hay tesis que han querido mostrar bíblicamente, porque hay una cantidad de personas que se suicidaron, como el caso de Saúl, como el caso de no sé qué. No, porque el dolor que Dios, no, olvídese de eso. La Biblia dice, Dios te dio la vida y la quita cuando Él disponga. Aló. Pero entonces gente que son, y saben eso, tienen esa revelación, que se pueden perder, pues si se suicidan, entonces acuden, apelan al suicidio santo. Pastor, ¿cuál es el suicidio santo? Sí, yo conozco muchas personas, y se lo voy a decir en maracucho, se arrodillan y le dicen, Señor, no aguanto esta situación, llévame. Llévame, Señor, llévame. Ese es el suicidio santo. El hombre agarró la espada para suicidarse. ¿Sabe por qué? Porque era suficiente el dolor que había en su corazón como para seguir soportando el otro dolor que le iban a propinar a él por haber dejado escapar a esos presos. Aló. ¿Cuántas personas están presas en sus pensamientos, en su ideología, en su manera de pensar, en su mundo? Que sienten que si fallan a eso, entonces va a ser más fuerte el dolor. Si fallan a eso, va a ser más duro el castigo. Que si fallan a eso, y entonces se han puesto expectativas muy altas y se sienten frustrados. Y este hombre agarra la espada para suicidarse. Y entonces, déjeme decirle, cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, no se manifiesta para que la vida siga igual. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, es para que las cosas comiencen a cambiar, tomen un rumbo distinto, un rumbo diferente. Por eso es que hace falta que su presencia se manifieste cada instante, en cada adoración, en cada alabanza, en cada reunión, en cada culto, como decimos nosotros. Necesitamos de su presencia. Porque si después de un culto, como decimos nosotros, o de una reunión de iglesia, tú vienes a este lugar, estás en este lugar, traes una lucha, traes un problema, traes un dolor, traes una mala situación, y estás aquí y aún levantas tus manos, y aún estás aquí, hasta te ríes y abrazas y dices shalom, y sales de este lugar igual o peor, entonces quiere decir que esa presencia no te tocó, quiere decir que esa presencia no te invadió, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Inmediatamente entonces Pablo, que está, como yo le digo, en la jugada, en la base o en el campo así, ve que el hombre se va a suicidar ahí entre lo oscuro, entre oscuro y claro, dice, no lo hagas. Y Dios te dice hoy, no al suicidio, no al suicidio. Y tampoco no al suicidio santo. No pidas que te lleve, porque no te va a llevar antes de que haya cumplido el propósito en tu vida. Pero pastor, usted no sabe el sufrimiento y el dolor que me han causado mis hijos, mi esposo, la situación, el gobierno, esto o aquello. Usted no sabe el dolor. No antes. Hay un propósito de Dios para tu vida grande y poderoso. Dios puede transformar un lugar oscuro, una cárcel, un lugar indeseado como una cárcel. Dios puede convertirlo en un lugar de adoración, en un centro de adoración. Dios puede sacar salvación y vida eterna de ahí. ¿Sabe lo que pasó? Le dice él,
No, no lo hagas. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí, hey, tranquilo, aquí estamos, nadie se ha fugado, nadie se ha ido. ¿Quién va a querer un escape después que ha tenido un encuentro con Dios? ¿Quién va a querer un escape después de haberse encontrado con el Señor? Después de haber visto un poder, algo sobrenatural. ¿Quién va a querer? Todo cambia, diga conmigo, todo cambia. Todo se transforma. Necesitamos vivir tiempos en la presencia de Dios, experimentar momentos extraordinarios, dejar la religiosidad, vencer la rutina, pasar por encima de la rutina, anhelar momentos, experiencias, tratos de Dios directo con nuestras vidas, para que no estemos, mire, no sé si usted ha vivido momentos en que consideras que está tan buena la gloria de Dios y está tan maravilloso el servir a Dios y el hacer la voluntad de Dios, que tú te dices, ya va, ¿cuántos años tengo? Yo tengo 48, Señor, Señor, ya voy llegando a 50, Padre, necesito que me regales unos 20, 30, no sé, 40 años más, Señor, para así. No sé cuántos han vivido, porque son momentos maravillosos de calidad cuando tú ves la gloria de Dios. Pero qué terrible es cuando la gente, aún joven, siente que es una carga, siente que es un peso, sienten que wow, que es demasiado el sufrimiento. Te hace falta tener un encuentro con el Señor. Te hace falta vivir tiempos en su presencia. Te hace falta desafiarlo. Y como decía yo ayer, Dios dice, probadme en esto. Poder comenzar a probarlo y a buscar su presencia. ¿Cuántos alaban al Rey? Cuando tú vives en ese nivel espiritual, cuando vivimos en ese nivel espiritual, en ese nivel del Espíritu, de la presencia de Dios que se manifiesta y sacude los cimientos de nuestras vidas, son momentos en que tú anhelas y no quieres salir de allí. Todo cambia, el mundo lo ves diferente, a tu esposa la ves diferente, a tus hijos los ves diferente, a tu trabajo, que muchas veces es como una carga, lo ves diferente. Dices, gracias Dios por este trabajo, gracias Señor por este sueldo, aunque es poquito, pero tú lo multiplicas. Cuando tú vives en ese nivel espiritual, todo lo ves como un jardín color de rosa, todo lo ves maravilloso. Tal vez algo que ante los ojos para ti ha sido difícil e imposible, pero comienzas a ver lo que te acerca más al objetivo, que está más cerca de ver la gloria de Dios a tu favor, y anhela seguir, continuar, anhela seguir adelante, porque está guardando las promesas de Dios por ti o para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que pasó para terminar esta primera prédica? ¿Sabe lo que pasó? Pablo escucha la voz de Dios. Y este hombre recibe instrucciones de parte del Espíritu Santo. Y lo primero que este hombre hace, cuando Pablo le dice, aquí están todos, nadie se ha ido, guarda esa espada, reprende al suicidio, aquí estamos todos. El hombre tal vez cae de rodillas y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Óigame iglesia, nuestro nivel de adoración y de alabanza y de búsqueda de la presencia de Dios tiene que llegar al punto de sacudir los cimientos del infierno, de que las puertas se abran, de que las ventanas se abran para dejar libres a los que están presos espiritualmente y cautivos. Pero además de eso, tiene que provocar en la gente, tiene que producir en la gente el anhelo y el deseo de buscar de Dios, de poder preguntar, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para cambiar? ¿Qué debo hacer yo para restaurar mi matrimonio? ¿Qué debo hacer yo para levantar la empresa? ¿Qué debo hacer yo para ser feliz? Dígame, hermano, dígame, iglesia Luz y Vida, dígame, pastor, dígame, pastora, dígame, líder, hermano, usted que está más cerca de Dios, como dicen, dígame, ¿qué debo hacer? Y es la oportunidad que usted y yo tenemos para indicarle lo que deben hacer, guiados por el Señor. Yo no sé si tuvo la revelación ya, pero el hombre le dice, o sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Bueno, le habló de las 4 leyes espirituales. Ni siquiera ha sacado la Biblia Pablo hasta ese momento. Ni siquiera lo está invitando a un encuentro. Ni siquiera le está diciendo, te voy a dar preencuentro. Ni siquiera le está diciendo, asiste a mi célula. Todavía no le está diciendo eso.
pero la manifestación gloriosa del poder de Dios en un momento tal vez duro, difícil que el Pablo y Silas estaban viviendo, la actitud de ser adoradores genuinos, la actitud de no enojarse y de no renegar y de no levantarse en contra de Dios por el sufrimiento, porque ellos pudieron haber dicho esto. Escúcheme, lo que mucha gente hace, mire lo que hace mucha gente: Señor, ¿acaso no te has dado cuenta que yo te he servido todos estos años? ¿No te das cuenta que yo me levanto a las 3, 4, 5 de la mañana a orar? ¿No te has dado cuenta que yo hago matutino? ¿No te has dado cuenta que yo hago ayuno? ¿No te has dado cuenta que yo tengo 2, 3, 4, 5, 10 células? Señor, ¿acaso no te das cuenta que yo soy fiel en el diezmo, en la ofrenda, que yo doy primicias, que yo siembro, que yo doy? Señor, ¿acaso no te das cuenta que yo he renunciado a esto para seguirte a ti? Señor, ¿acaso no he querido agradarte a ti? Señor, pero ¿por qué permites esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Esa es la mala actitud que nunca sacude los cimientos del infierno, sino que más bien alimenta al infierno, porque Dios habita en la alabanza y no en la queja. Dios vive en la alabanza genuina de un pueblo, no en la queja, no en la murmuración, no en señalar a Dios, no en el dudar. Mucha gente dice: pero ¿será entonces que Dios no me oye? ¿Será que Dios no me escucha? ¿O será que Dios no existe, chico? Tenemos que producir que la gente pregunte: ¿qué debo hacer? Óigame, iglesia, óigame. Escúchame por un momento. Tenemos que volver a ese momento maravilloso de tener tiempos de intimidad con Dios, tiempos especiales en Dios, de poder tener tiempos de unidad con nuestra familia, en primer lugar, en nuestro hogar, con los discípulos, con la iglesia. Buscar, hermano, no permitir que estas situaciones hayan menguado nuestras vidas para ir bajando la guardia. No, tenemos que buscar eso para que la presencia de Dios se manifieste en cualquier lugar, así como lo hizo tan real, tan palpable en esa cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Y allí entonces, cuando el hombre clama, tenemos que llegar a ese nivel donde la gente puede decir: ¿qué debo hacer? Hermano, es la oportunidad más maravillosa. ¿A cuánto les ha ocurrido, les ha pasado que en alguna oportunidad, en algún momento alguien se le acerque y le diga: mire, ¿qué debo hacer yo para tener lo que tú tienes? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para cambiar? ¿A cuánto le ha pasado la experiencia de que alguien le haya interrogado, pero le haya preguntado? 3 nada más. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no estoy hablando por hablar? Solo 3. Eso tiene que ser el diario vivir. Aló. Eso tiene que ser el diario en nosotros. Y allí viene la famosa expresión que hemos utilizado muchas veces y que es válido. Cuando el hombre le pregunta al apóstol: ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo no pierde la oportunidad de indicarle que el reino de Dios no solamente es para salvación de una sola persona, sino que es el reino de Dios también es para toda la familia. Y le dice: lo primero que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Aló. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Tú serás salvo. Tú y tu casa. Vamos a repetirlo. Diga conmigo: respuesta. Diga: respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Para la gente que tiene un llamado, que ha sentido un llamado, porque aquí hay gente que ha sentido un llamado apasionante por predicar a Cristo, pero que ha dicho: no sé, pastor, o no sé, Señor, cómo hacerlo, no sé cómo comenzar, no sé cómo predicarle a mi familia. ¿Cuántos se han preguntado cómo le predico a mi familia? ¿Cómo le predico a mi familia? ¿Cuántos se han preguntado? 15, 12. Para esa gente no hay una estrategia, digamos, como único recurso.
Bueno, haz esto primero, después haces esto, después le habla de esto, después le habla de esto, después le habla de esto. Comienzas a hablarle en Génesis, lo pasea por todos los libros, por los de la ley, luego por los poéticos, luego por los profetas mayores, menores, y luego por Malaquías, y lo pasa hasta que eso sí, mire, que no se le olvide pasar por Apocalipsis, para que conozca el sello de la bestia. No, diga conmigo, es sencillo. No, ya se fueron. Bueno, voy a terminar. Diga conmigo, es sencillo. Es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Pregunto. ¿De qué cree usted? Oye, iglesia, ¿de qué cree usted que este hombre, el carcelero, después de convertirse en un discípulo de Cristo, después de convertirse en un seguidor del Evangelio, después de convertirse en un hombre del reino de Dios, ¿de qué cree usted que él habló sus primeros mensajes o sus primeras evangelizaciones o la primera vez que sus primeras veces que compartió el mensaje de la buena nueva? ¿De qué cree usted que él habló a su gente, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos? ¿De qué cree usted que habló? Una nueva oportunidad. Josué, que usted está atento. Josué Araujo, hola. ¿De qué cree usted que este hombre habló cuando hizo su primera predicación o evangelización? Que quiso hablar de Dios. Porque déjeme decirle algo, alguien que ha tenido un encuentro con Dios, alguien que ha tenido una experiencia con Dios, él no quiere más que comunicar eso. Y muchas veces le dice, pero este se volvió loco, este es un fanático, este es religioso. ¿De qué cree usted que habló este hombre? Exactamente, Josué. ¿De qué habló? Habló de su experiencia. ¿Qué pudo haber dicho? Óigame, yo me lo imagino así. Yo era un pobre carcelero que desde mi juventud fue el trabajo que conseguí en esas cárceles oscuras, hediondas, donde habían alimañas y había una soledad inmensa, terrible. Ahí me amanecía muchas veces y ahí me oscurecía muchas veces y poco tiempo me quedaba para estar con mi familia. Y un día, en una oportunidad, dos hombres llegaron y comenzaba a relatar su historia. Ese fue el mejor día de mi vida. Yo estuve a punto de suicidarme. Yo estuve a punto de quitarme la vida. Yo estuve a punto de ponerle fin a mi existencia de la frustración que tenía. Pero ese día, yo no sé, algo ocurrió, algo pasó, un terremoto que se produjo en ese lugar. Milagrosamente las cadenas se reventaron, las puertas se abrieron, pero no se me escapó ningún preso. Y de repente sentí que algo sobrenatural estaba pasando. Ya no era algo natural, era algo sobrenatural. Y ese día yo saqué de mi corazón el deseo de poder buscar de Dios, de ser salvo, porque me sentía condenado, me sentía perdido, estaba alejado de Dios. Y un hombre que estaba allí me dijo que creyera en Jesucristo, y si yo creía en Él, mi familia también sería salva. Fui obediente al llamado, creí en Jesucristo, y a partir de ese día mi vida no está en oscuridad. Aunque físicamente tal vez sigo siendo el carcelero, pero soy una persona libre, porque el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Dime tú, ¿quién no va a creer a ese mensaje que él está transmitiendo de sus propias vivencias, de lo que ocurrió en su vida? Ahora yo te pregunto, iglesia, levante la mano para saber que usted me está escuchando en esta mañana. Yo te pregunto, ¿han sucedido cosas poderosas, sobrenaturales en tu vida, cambios profundos en tu vida, como para que usted lo pueda compartir con otra persona y que esa persona sea inspirada a querer vivir y experimentar lo mismo que tú viviste? Entonces eres un predicador, entonces eres un evangelizador, entonces eres parte del reino de Dios para cambiar y transformar a este mundo. Es sencillo. Ahora no te vas a excusar diciendo, es que no sé cómo predicar, no sé cuál mensaje dar. Usted hable de lo que Dios ha hecho en su vida, si es que lo ha hecho.
Porque si yo sigo siendo la misma persona sombría, que me cuesta sonreír, por ejemplo, ¿a cuántos les cuesta sonreír? A ver, practique y sonríale a su hermano. A ver, sonríale. Uy, pero ¿por qué voy a reír? Pues acabo que es algún chiste, pues. No, hermano. Usted no ha llegado a un lugar donde usted no conoce a nadie y o en una cola o en algún lugar, un lugar de atención al público. De repente tú sales mirando y miras y de repente miras a una persona que nunca has visto ni la conoces y esa persona te sonríe. ¿Usted responde con una sonrisa? ¿Usted responde con una sonrisa? Hay gente que sí es cara. ¿Y la persona? Sí, es contigo. Y gente que muchas veces ni siquiera es cristiana y tienen una sonrisa, manifiestan alegría y gozo. Y hay gente que dice que cree en Cristo, que tiene el Espíritu Santo y que es salvo y le cuesta sonreír por lo menos. Dígale, no sea pichirre, sonríe por lo menos, regala una sonrisa por lo menos. Si tú dices que eres un hijo de Dios, que crees en Él, pero es una persona igual, sigue siendo la persona tramposa, tracalera, como decía mi abuelo. Ese hombre es un tracalero. Yo no sé qué significaba eso. Si usted sigue siendo una persona amargada con su esposa, con sus hijos, les cuesta sonreír. Sigue siendo una persona que todo el tiempo está quejándose, por ejemplo. Y no es que no tengamos razones muchas veces para quejarnos. Pero si usted se va a quejar, vaya al departamento de las quejas. Vaya al Señor. Si se quiere quejar, quéjese todo lo que quiera allá, no está mal. Los discípulos se quejaron, los apóstoles se quejaron, los profetas se quejaron. No voy a dar una enseñanza, un estudio de eso, pero sí ve a Elías quejándose. Elías se está quejando y resulta que la mayoría de las quejas son mentiras, son justificativos. Señor, he sentido un gran celo. ¿Cuál celo, hermano? He sentido un gran celo por ti, por tu pueblo, por Israel, por todo lo que han hecho, esto y aquello. Y me están buscando para matarme. Y solamente quedé yo. Solamente quedé yo. Y por eso me estoy escondiendo, Señor. Porque soy un producto de mucha demanda. Qué engañado estaba y qué engañados estamos nosotros muchas veces. Nos falta humildad cuando llegamos a pensar que somos eso. Qué triste. Cuando yo piense que yo soy indispensable aquí, Dios tiene 7,000. Yo lo único que digo, Señor, aquí estoy para que me uses y hagas como tú quieras, cuando quieras, donde quieras y hasta donde tú quieras. Más nada. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque el Señor le dice, sal de ahí, Elías, sal de ahí. Diga conmigo, sal de ahí. Con cuidadito, sin que el hermano se dé cuenta, dígale, sal de ahí. Así que él no se dé cuenta, sal de ahí. ¿Sal de dónde? ¿Sal de dónde? A Elías. Estamos metiéndonos con Elías, pero aprovechemos que no está aquí. ¿Sal de dónde? Sal de la cueva. Sal de la cueva. Pero ¿cómo se llamaba esa cueva? ¿Cómo se llamaba? Ay, ustedes se me adelantaron. Se llamaba primero miedo, terror, pero también engaño, también mentira, orgullo, prepotencia.
sea, cuando tú te imaginas que tú eres el único, mientras Dios dice, tengo 7,000 reservados. ¿Cómo se llama eso? Todavía que fueran 7. O sea, 7 contra 1, 1 contra 7. ¿Cómo se dice? O sea, pero Dios dice, hijo, sal de ahí. Porque yo tengo 7,000. Vamos a decir que como tú, que no han doblado sus rodillas ante los dioses. Sal de ahí. Porque ahí no haces nada. Ahí te minimizas, ahí te desgastas, ahí te acabas, ahí se te va la vida, ahí se te van los años y no vas a cumplir el propósito en el llamado con el que yo te he marcado. Tienes que salir de ahí, sal de ahí. ¿Y sabes qué le tocó? Salir de la cueva. Y había caminado ¿cuántos días? ¿Cuántos días había caminado por el desierto? Ay, sácame de duda, ¿cuántos días? Se da cuenta que usted no leyó tampoco como yo. Creo que fueron 40 días. Estoy confundiéndolo entre 43 días. Hay una. Y le tocó regresarse por el mismo camino que llegó. Escúcheme lo que le voy a decir. Y si esta es la única revelación que hoy vengo a traerles, que quede en su corazón. Cuando tú y yo decidimos encuevarnos o meternos en la cueva, llámese cueva todos los temores, o mejor dicho, llámese cueva todas las acciones que produce el temor en ti. Llamemos cueva todas las malas acciones que produce el temor que me lleva a hacer cosas, a tomar decisiones. Vas a ir, aún Dios te va a visitar ahí, aún Dios te va a acompañar ahí, aún Dios te va a hablar ahí. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Vas a tener que regresarte por el camino por donde llegaste y vas a perder más tiempo para volver a tomar el lugar donde Dios quiso que estuvieras desde el primer momento. ¿Qué pasó con el carcelero? A ver, ¿qué pasó con el carcelero? Él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le voy a parafrasear. El hombre esa noche aseguró los presos y se fue con Pablo y Silas. Lo llevó. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a su casa. ¿Qué hora eran? Eran las 12:45 porque se estaban anticipando. Eran las 12:45. El terremoto fue a las 12. A las 12:45, yo estoy especulando, llegaron a la casa del carcelero. El carcelero, hermano, imagínese el susto que le pegó a la vieja esa noche. ¿Sabes lo que es que de repente tú estés en tu trabajo, tu esposa no te espera y de repente llegas y tocas el timbre a esa hora? ¡Tin, tin! Se levantan sobresaltados y lo primero que ven es al hombre, pero lo ven acompañado con una gente rara y extraña. Y dice, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú no eres el carcelero. Papá, esposo. Y resulta que levanta toda su gente. Levanta toda su gente porque en esa oportunidad, hermano, el que menos tenía 12 muchachos. Su familia era grande. Y esa misma noche, ¿qué pasó esa noche? ¿A ver los que han leído? Esa misma noche fue bautizado. Bautizó al carcelero, Pablo bautizó al carcelero, bautizó a su esposa, bautizó a toda su familia. Y esa casa, ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? En un lugar de paz, en una célula, en un centro de reunión, en un lugar a partir de ese momento. ¿Y cuál era el mensaje que se predicaba en esa casa? A partir de allí, cuando el hombre tenía los turnos de 24/48 o 24/24, invitaba a sus vecinos y les predicaba y les decía, yo era un preso espiritual
Era un infeliz, era una persona que caminaba en tinieblas. Pero creí en Cristo, en Jesucristo, y fui salvo yo y mi casa. Aquí está mi casa. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. Ese aplauso está, como dicen en el llano, aguao. Apláudale que Él vive. Yo sé que ustedes estaban esperando una revelación de ultra. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta yo? Que el Evangelio es sencillo y es práctico, pero es efectivo. Diga conmigo, el Evangelio es sencillo, pero práctico y es efectivo. Entonces no nos compliquemos. No nos compliquemos solo con ese mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que vino trayendo Juan el Bautista preparando el camino a Yeshua? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos y creed en la buena noticia. En la buena noticia. Cuando Jesucristo vino, lo que había era religión, religiosidad, una cantidad de leyes, de preceptos, de enseñanzas, de ordenanzas que están en la Torá, por cierto. Gente, líderes, entre comillas, que habían llevado al pueblo colocando grandes cargas sobre sus hombros que ni ellos podían cumplir. Ellos como líderes, pero se las imponían al pueblo. Un sistema religioso pesado, terrible. Por eso Jesucristo viene y dice, Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, porque mi carga es liviana, ligera es mi carga. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Qué mensaje tan profundo es ese. Pero ¿quién no iba a entender? Había gente cansada de un sistema religioso y político. Había gente cansada de un sistema de hombres. Y cuando Jesús le dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Vengan y tengan descanso, tengan reposo. Mi yugo, es más, le habla de un yugo. Dice, mi yugo es fácil, es liviana mi carga. ¿Quién no quiere seguirlo a Él? ¿Quién no quiere venir a Él? Aló. Cuando tú le dices a tu hermano, a tu vecino, a tu papá, a tu mamá, ustedes saben quién era yo. Porque era, no porque todavía sigue siendo, era. Porque pasa el fenómeno y dice, no, pero esa persona tiene 1 año, 2 años, 3 años. Yo sé que va a esa iglesia, pero sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Pedante, arrogante, respondón, amargado, irresponsable, impuntual. Yo no he visto el cambio. Entonces eso no va a generar. Lo que genera y lo que trae un mover y un sacudimiento de los cimientos del infierno es cuando tú comienzas a mostrar a Cristo a través de tu testimonio, a través de tus acciones, tu manera de vivir, a través de tener un hogar y una familia sacerdotal, como decíamos ayer, una familia funcional que funciona en Dios. Eso impacta, eso llega, eso toca. Si no somos eso, somos una religión más. Somos una iglesia más de las 20,000 que existen en el mundo, religiones me refiero. El evangelio no es una religión. Pablo el apóstol lo describe muy bien en Hechos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio se revela el perdón, la justificación de Dios por fe. Hay perdón y hay restauración y hay sanidad en el evangelio. Eso es, hermano, eso es práctico. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces él dice, claro, me está aplicando, me está recomendando una medicina que él se la tomó y le dio resultados, lo sanó. Claro, cómo no la voy a aceptar.